Para todos, el día de hoy vamos a exponer nuestra cartilla de finanzas públicas del NSR 31112 con mi grupo de trabajo, el cual está conformado por Nicole Dayana Sánchez Inestrosa, Stephanie Muñoz, Mayerly, Luis Buitrago y quien les habla, Adriana Morillo. En nuestro contenido vamos a encontrar la estructura administrativa y financiera del Estado colombiano, la planeación presupuestal, el proceso que se debe realizar para hacer el plan formativo y la normatividad pertinente, los fallos del mercado y el plan financiero. En nuestra introducción, esta cartilla está conformada para poder instruir sobre la estructura administrativa y financiera del Estado colombiano, la planeación del Estado, gastos públicos, hacienda, presupuesto público y finanzas territoriales. Control estatal, tocando diferentes puntos respecto a los temas mencionados anteriormente, con un enfoque en una entidad pública. Nuestros objetivos, puede volverla. Tenemos poder comunicar sobre las diferentes ramas del poder del Estado colombiano, generar conciencia sobre los organismos de la estructura y poder enseñar la historia de las finanzas públicas y su evaluación en el Estado colombiano. Ramas del poder. En las ramas del poder encontramos tres, las cuales es la jurídica, legislativa y ejecutiva. La jurídica le corresponde a la Administración de Justicia solucionar los conflictos y controversias entre los ciudadanos y está representada por un magisterio, el Congreso del Estado, la Corte Constitucional, Consejo Superior, entre otras. En la legislativa le corresponde formular las leyes, ejercer control sobre los gobiernos y reformar la Constitución y está representado por la Cámara, los representantes del Congreso y el Senado. En la ejecutiva le corresponde ejecutar en forma coordinada todas las actividades administrativas y está representado por el presidente de la República, los ministros del despacho y los directores del departamento administrativo. El poder público en Colombia se distribuye en la rama ejecutiva, legislativa y judicial, como anteriormente lo dije. Que no lo veo. Bueno, yo les hablaré sobre la organización estructural del Estado. Podemos encontrar que está la rama del poder público, los órganos de control, el Ministerio Público, la organización electoral y los órganos autónomos. En los estados del poder público, pues encontramos la rama ejecutiva, la legislativa y la judicial. La ejecutiva, que como les mencionaba mi compañera, la representa el gobierno y se conforma a nivel nacional por el presidente de la República, vicepresidente y ministros directos del departamento. La legislativa se trata de expedir leyes y reformar la constitución política. Y la judicial se encarga de administrar la justicia en Colombia. En los órganos de control encontramos lo que es la Contraloría, en el Ministerio Público, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, y en la organización electoral lo que es el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría. En los órganos autónomos está la Comisión Nacional del Servicio Civil, las autoridades nacionales de televisión, los entes universitarios autónomos, el Banco de la República y finalmente las corporaciones autónomas regionales. Asimismo, también tenemos la historia de las finanzas públicas en una línea de tiempo, en donde tenemos la primera fase que fue el mercantilismo, dándose en el siglo XVI, donde se presentó una acumulación de capital, un crecimiento en los negocios, nacieron nuevos ideales y nacieron los tributos y los almofarifazgos. Después tuvimos la época laciferista en el siglo XVIII, donde nacieron los ideales lacies, que es dejen hacer, y faire, dejen pasar. Nacieron los ministerios, los impuestos indirectos, nuevas teorías de tributación, dando así el nacimiento a la Constitución Política de 1811. Tuvimos también la época del liberalismo económico en el siglo XIX, donde se crearon diferentes bancos, donde se daba la facilidad de crédito en la obtención y la facilidad de obtención de trabajo, haciendo así una creación de empresas. Tuvimos la época de inflación y estancamiento de 1950 a 1970. En la inflación y el estancamiento, el Estado tuvo que invertir en la economía, llamando así a sabios de la economía, porque el peso se había devaluado hasta el 50% de su valor, haciendo que las entidades quebraran. También tuvimos la época inversionista de 1990, donde se crearon nuevas reformas tributarias, se creó el Banco General de la República,
para tener un control. Hubo una crisis por la guerra civil, ya que el Estado invirtió todo su presupuesto en la guerra y no en los otros ministerios, haciendo así la misión Kemmer y el COMPES. Y en 1995 tuvimos la época del neoliberalismo, donde se abrieron las fronteras, logrando un intercambio tanto nacional como internacional, ya que el Estado estaba totalmente endeudado y se dio una apertura al saneamiento fiscal. Buenos días. Proceso para el desarrollo, para realizar el plan de desarrollo y no la normatividad. ¿Qué es el plan de desarrollo? Documento base que provee los lineamientos estratégicos de las políticas públicas, su elaboración en responsabilidad del DNP. ¿De qué se compone el plan? Se compone de una parte general y una inversión de las entidades públicas. El marco legal está consignado dentro de la Ley 162 de 1964, por la cual se estableció la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. Funciones del DNP. Debe desarrollar las orientaciones de planeación impactadas por el presidente y coordinación de trabajo. Tenemos también el organigrama de la planeación presupuestal, donde tenemos todo lo que es qué es el presupuesto, teniendo así unos principios, donde tenemos que son la planificación, la anualidad, universalidad, unidad de caja, entre otros. Tenemos el presupuesto de ingresos, que son los ingresos corrientes, contribuciones para fiscales, fondos especiales o los ingresos de establecimientos públicos. Las disposiciones generales, que son la norma para el año fiscal, tendientes a asegurar una correcta ejecución del presupuesto, y el presupuesto de gastos, que es el que distingue entre gastos de funcionamiento, servicio a la deuda y gastos de inversión. ¿Qué es el presupuesto? Él es una herramienta de política gubernamental mediante el cual se asignan los recursos. Tenemos los componentes del presupuesto, que son el sistema presupuestal, que son un conjunto de herramientas para organizar la información, un plan financiero, que es un instrumento de planificación y gestión, un plan operativo anual, que es una herramienta de planificación anual, y un ciclo presupuestario, que es un proceso mediante el cual las empresas asignan recursos para un periodo. Directamente teniendo en cuenta qué es el presupuesto, sabemos que es un proyecto público, es un programa de gobierno y un plan de desarrollo que tiene una parte general mediante un marco fiscal, marco de gasto de mediano plazo y planes sectoriales de acción y plan de inversiones como lo es el CONFIS. Basándonos así en el Plan de Desarrollo de la Gobernación de Antioquia, mirando que sus objetivos son tener una competitividad en infraestructura, la nueva ruralidad, equidad y movilidad social, a la vez tener sostenibilidad ambiental, equidad y movilización social, y con las siguientes actividades. Ellos planean ejercer una firma y crear un convenio con el SENA para promover así la educación y el emprendimiento. A su vez, realizar un encuentro departamental que se llamaría Unidos por una Escuela Diversa, en la que se realice la inclusión, que eso se realizaría para el año 2021. ECAR, con la cual se planea motivar a la invitación de las comunidades indígenas y a su vez realizar una invitación para la convocatoria de la comunidad afro. Por parte del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, planean hacer una convocatoria Arte para el Alma. A su vez, realizar una entrega de dotación para las bibliotecas Nordeste y municipio de Yala. Y, a su vez, realizando una firma para el Pacto de la Protección de los Niños y Niñas y Adolescentes en el marco del Plan de Cosecha. De ahí pasaríamos a la desigualdad en la renta, en la cual encontramos que la desigualdad económica es la diferencia que existe entre la atribución de bienes, ingresos y rentas dentro de un grupo de sociedad y o país. A la vez, esto consiste en analizar el nivel y la evaluación de desigualdad durante la última crisis, iniciando así la fase inicial de recuperación. A su vez, el Estado es quien se encarga de planificar y realizar un plan de desarrollo nacional para lograr erradicar la pobreza y promover el desarrollo de la sostenibilidad y
redistribución equitativa. A la vez se encuentra que la distribución en la renta es la manera en que se escogen los recursos, materiales que han sido fruto de las actividades económicas en los distintos estratos socioeconómicos. Como segundo, se puede ver que nos pregunta cómo intervenir en el Estado, cómo interviene el Estado en la desigualdad en la renta, en la cual nos dan las siguientes opciones: generar empleos bien remunerados, apoyar. Segundo, apoyándonos el agro y sectores más vulnerables, y como tercero, todas las anteriores. El marco fiscal a mediano plazo financiero y sus componentes. El marco fiscal a mediano plazo es un documento que se presenta anualmente al gobierno y al país para la actualización de proyectos de datos de macroeconómicos. Componentes del marco fiscal a mediano plazo. Se está dividido en 4 capítulos. Presupuesto del PPTO. Una proyección esperada en términos cuánticos de lo que se quiere lograr a nivel operativo y financiero. Componentes del PPTO. Es una prevención anual de los ingresos y gastos relativos a una determinación de una actividad económica. El plan financiero se define cómo alcanzar una determinada monto de ahorro o de ganancia con un punto inicial y de inversión. Componentes del plan financiero: balance general, cash flow, análisis financiero de equilibrio, plan de tesorería, prevención de ingresos y costos, análisis financiero y el ERI. Eso es todo, muchas gracias.